A ver. Ya se supone que debería estar grabando, ¿no? Sí, ahí me aparece. Ahora sí. Ya. Entonces lo que vamos a ver hoy día son un par de ejemplos de ecuaciones de tensión de formación. Entonces, el primer ejemplo. Tenemos una esfera hueca bajo presión. Tenemos presión afuera y tenemos presión adentro. Y nos piden encontrar los campos de desplazamiento, deformación y esfuerzo. Y para eso vamos a tener las siguientes consideraciones. La primera es que no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo. O sea, no hay fuerzas de cuerpo actuando sobre el cuerpo. La esfera va a tener una temperatura uniforme. La superficie interior, que es en radio, el radio cuando vale A, tiene una presión PA. Y la superficie exterior, cuando el radio vale B, tiene una presión PB. Esas van a ser todas nuestras condiciones iniciales, o las condiciones de borde de nuestro elemento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros al principio? Primero, saber lo que tenemos que eliminar. Como no hay fuerzas de borde, todas las fuerzas se van a cero. Y como la temperatura es constante, el delta de temperatura es cero. Así que todo ese término que es alfa por delta T, por no sé cuánto, y dividido por E, creo, todo eso es cero. Eso tenemos que saberlo desde ya. Al tiro nomás lo tenemos presente. Entonces, con eso vamos a reducir nuestra ecuación de la esfera a esto. La derivada parcial en términos del radio, entre paréntesis de 1 partido por el radio al cuadrado, por la derivada parcial del radio cuadrado por u. Esta es la expresión que, ¿cómo se llama esto? Determina una esfera. ¿Ok? Esto es algo que ustedes se supone que saben. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces integramos una vez y nos queda 1 partido por r cuadrado por d partido en dr, o sea, la derivada parcial en r, por r cuadrado por u es igual a 0 más a'. 0 porque teníamos el 0 y a', la constante de integración. ¿Por qué le pongo una prima? Porque ya vas a ver que va a aparecer un número aquí que no tiene sentido. O sea, un número que me va a hacer cambiar esta letra. Entonces vuelvo a integrar esto y me va a quedar, voy a tener que integrar en los dos lados. Entonces para poder integrar en los dos lados voy a dejar la derivada parcial hacia el otro lado, ¿sí? Y el r cuadrado en el otro lado también. Entonces integro, me va a quedar r cuadrado por u, porque tengo la derivada parcial aquí, es igual a r cubo partido por 3 más una, o sea, otra constante, una segunda constante de integración. ¿Qué voy a hacer ahora? Transformar este a' partido por 3 en a. Como son constantes, da lo mismo si es una constante dividido por 3 o una constante dividido por cualquier número. Sigue siendo una constante. Entonces voy a cambiar esto. A' partido por 3 va a ser igual a a. Entonces luego tengo que despejar u. Y simplemente divido por r cuadrado y me queda la siguiente expresión, que nosotros la vamos a escribir como u es igual a por r más b partido por r cuadrado. Y vamos a aprovechar de calcular al tiro la derivada en base a r de esta ecuación, que va a ser a menos 2b partido por r cubo. ¿Por qué hacemos esta derivada al tiro? Porque sabemos que el e phi, si no me equivoco, es igual a du a dr. Entonces va a ser más fácil después calcularlo, porque no lo voy a tener que hacer de nuevo. ¿Y cuál es el problema aquí? Que encontramos las ecuaciones que representan la posición y la desangulación, pero están dependiendo de dos constantes, que son a y b respectivamente. Así que tenemos que encontrar a y b. Pero para encontrar a y b necesitamos aplicar las condiciones de borde. Antes de aplicar las condiciones de borde, esta es la ecuación que tú conoces de la distribución de esfuerzos en el radio, el sigma RR. Esta es la distribución de esfuerzos para una esfera. Y tenemos el término E partido por 1 más nu, por 1 menos 2 nu, paréntesis,
1 menos nu, la derivada, la primera derivada en R, y 2 nu por U partido por R. Entonces simplemente lo que voy a hacer aquí es reemplazar U y de U a de R. Entonces reemplazo U y de U a de R y me queda esta expresión. Si yo hago un poco de álgebra, voy a llegar a lo siguiente. Sigma RR, E partido por 1 más nu, 1 menos 2 nu, A 1 más nu, menos 2B partido por R cubo, 1 menos 2 nu. Siempre voy a tratar de llegar, que era lo mismo que les explicaba Ignacio la vez pasada cuando fue esta ayudantía, voy a tratar de llegar a expresiones similares a esto. Siempre, de una u otra forma, me tienen que aparecer un 1 más nu, un 1 menos 2 nu, un 1 menos nu, o un 1 más 2 nu. Siempre voy a, de una u otra forma, voy a llegar a esos números. ¿Por qué? Eso se los podrá explicar el profesor, yo no lo tengo claro, pero a mí me pasó que cuando estaba haciendo este ejercicio, siempre llegaba a esos paréntesis. Entonces, ahora aplicamos las condiciones de borde cuando sigma RR está evaluado en A, significa que la presión es menos A. Eso lo sabemos desde el enunciado. Sabemos que cuando estamos en esta posición, la presión es menos A. Obviamente porque la presión que está actuando en contra de la superficie es A, entonces la respuesta del sistema tiene que ser menos PA. Creo que dije solo A, es PA. Entonces, si nosotros evaluamos sigma R en R igual A, vamos a tener menos PA. Así que simplemente tengo que reemplazar menos PA y los R los tengo que cambiar por A's. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar alguna de las dos constantes. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar cuál es el valor de cada constante. Entonces voy a despejar, en este caso, A. ¿Y cómo despejo A? Primero que nada, saco todo este término y lo paso al lado izquierdo. Entonces así me va a quedar lo que está en el paréntesis de un solo lado. Y luego paso este término sumando. Entonces eso está todo hecho en el mismo paso. Y ahora simplemente tengo que dividir por 1 más nu. Divido por 1 más nu y me queda lo siguiente. Puedo encontrar denominador común. Resuelvo para puedo encontrar factor común. Resuelvo para el factor común y me queda que A es igual a 1 menos 2 nu por menos PA. No es P por A, es P sub A. Es la presión que está aplicada en A. Partido por E más 2B partido por A cubo 1 más nu. Entonces ahora tengo A, pero no me basta con tener A, porque en este momento A está dependiendo de B. Así que tengo que resolver para B. ¿Y cómo resuelvo para B? Pues bueno, voy a utilizar la otra condición de borde que conozco, que es cuando estoy en la superficie exterior de la esfera. Entonces, cuando estamos en el radio igual a B, el esfuerzo es menos PB. Entonces hago el mismo proceso y aquí puedo despejar A o B, cualquiera de los dos términos. Si despejo A, voy a tener que reemplazar en el otro y en este caso me parece que reemplacé B, despejé B. Entonces si despejo B, me queda la siguiente expresión. Paso el B o paso este para allá y este para acá y me va a quedar el B. Y divido por 1 menos 2 nu y me queda la siguiente expresión. Termino de despejar y hago un poquito de álgebra y me queda el B va a ser igual a 1 más nu por B cubo partido por 2 factor de PB partido por E más A partido por 1 menos 2 nu. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es o reemplazar el A que había encontrado en la diapositiva anterior aquí o reemplazo el B en la ecuación que encontré anteriormente. Yo reemplacé A en B. Tú lo puedes hacer como tú quieras. Entonces, todo esto es exactamente igual como estaba antes. Y esto es A.
Entonces inmediatamente esto se va a ir con esto y me va a quedar solamente lo que está en ese paréntesis. Por eso fue bueno hacer esa factorización. Entonces hago un poquito de álgebra, que ahora lo que yo tengo que hacer es dejar los b en el mismo lado para poder factorizar y despejar el b. Esto es mucha álgebra. Y simplemente estoy pasando para allá el b, me queda b por 1 menos b cubo partido por a cubo, es igual a 1 más nu por b cubo partido en 2 por paréntesis de pb menos pa partido por e. Y si despejo eso, no despejo, sino que lo que encuentro aquí es denominador común, me va a quedar a cubo menos b cubo partido por a cubo igual a la expresión que ya teníamos. Y ahora solamente tengo que multiplicar por esto y dividir por esto, y me va a quedar lista la ecuación. Y haciendo lo siguiente, me queda 1 más nu, pb menos pa, a cubo por b cubo, porque ahí está ese b cubo, partido por 2e, que es eso de ahí, por a cubo menos b cubo. Y ahora ya encontré una expresión para b que no depende de ningún otro parámetro, solamente depende de parámetros geométricos y de condiciones de borde, además del material que es el E y el nu. Pero el PB yo lo conozco, el PA yo lo conozco, el radio interior lo conozco y el radio exterior lo conozco. Entonces se supone que yo tengo todos esos datos. Y ahora, como yo conozco B, puedo despejar en A. Así que hago exactamente el mismo procedimiento, reemplazo un poco, y después factorizo y me queda lo siguiente. Me quedó que el A era 1 menos 2 nu, P sub B por B cubo, menos P sub A por A cubo, partido por E por A cubo menos B cubo. Y ahí ya tengo el A. O sea, claro, el A mayúscula. Entonces ahora ya encontré las condiciones de borde y yo sabía que el U era igual a A por R cuadrado, si no me equivoco, menos B, más B. Eso parece que era el A, y el de U en DA va a ser algo similar. Ah, esto era R y esto era partido de R cuadrado. Entonces tengo que reemplazar en esta ecuación el A y el B. Si hago el reemplazo, me va a quedar 1 menos 2 nu, PB, BA, o sea, P sub B por B cubo, P sub A por A cubo, E, A cubo menos B cubo, y lo otro al otro lado, y con eso resuelvo, hago denominador común, aquí tengo solamente que multiplicar por R, por R cuadrado, perdón, me va a quedar R cubo, bajo R cuadrado, 1 más nu, PB menos PA, A cubo menos B cubo. Y si resuelvo esa ecuación, si factorizo y ordeno todos los términos, puedo expresar el U de la siguiente forma. U va a ser igual a 1 partido por E por A cubo menos B cubo por R cuadrado, paréntesis de PB B cubo menos PA A cubo, 1 menos 2 nu R cubo, más 1 más nu PB menos PA A cubo por B cubo, y todo eso en la dirección radial. Entonces, ahora ya tengo una expresión que nos permite encontrar la posición en base a las condiciones que tengo de mi esfera. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, no. ¿No? Ya. Entonces, sabemos que el epsilon RR no era el epsilon fifi, el epsilon RR es de U a DR, y sabemos también que de U a DR es esta expresión, lo teníamos desde el principio, es simplemente derivar U. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es simplemente reemplazar los valores de A y B en de U en DR. Entonces, si reemplazo los valores, perdón, me va a quedar la siguiente expresión, y esa expresión es
lo que tenemos ahí. Ahora ya sé cuánto se deforma en el radio mi sólido, en base a las condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Entonces, ya encontré el campo de desplazamiento y ya encontré uno de los campos de deformaciones. Me faltan los otros campos de deformaciones y los campos de esfuerzo o de tensiones. Sabemos que la deformación angular, que sería el epsilon teta teta, es U partido por R. Ojo que el epsilon teta teta es igual al epsilon phi phi. ¿Por qué? Porque estamos en una esfera. Entonces, si yo me desangulo en una dirección o me desangulo en la otra, da lo mismo. Acuérdate que en una esfera tenemos 3 dimensiones aquí. Este ángulo que se hace aquí es el teta y este ángulo que se hace acá es el phi. Esos dos son iguales. Tengo que borrar eso para que no moleste. Entonces, si simplemente divido por el R, la expresión que yo ya conocía del U, me va a quedar aquí abajito en este de acá me va a quedar un R cubo. Y ahí me queda el R cubo. Ahora ya sé cómo tengo los campos de deformación, tengo el campo de posición y me falta solamente los campos de tensiones. Entonces, yo me definí, yo particularmente, no cualquier otra persona, solamente yo, me definí que phi era igual a esta expresión que tenemos acá y asterisco era igual a esta expresión que tenemos acá. ¿Por qué lo hice? Porque si no la ecuación queda muy grande. Entonces lo que yo hice fue, porque nosotros ya sabíamos cuánto vale el sigma RR, eso lo habíamos definido desde un principio. El sigma RR va a ser igual a E partido por 1 más nu, 1 menos 2 nu, y después había una serie de constantes. Entonces yo reemplacé esas constantes por estos valores que están acá arriba, porque ya los conozco, y me quedó la siguiente expresión. Esto que está aquí está de más. No, ahí no hay nada, imagina que no hay nada. Entonces me va a quedar eso de ahí multiplicado por 1 menos nu, partido por E por B cubo menos A cubo por R cubo, por phi menos asterisco, más 2 nu partido por 2E, B cubo menos A cubo, R cubo, por 2 phi más asterisco. Entonces si hago un poquito de álgebra aquí, me va a quedar la siguiente expresión. Y esa expresión la voy a poder resumir o factorizar en esta otra expresión. Y luego puedo seguir trabajando y reemplazando el phi y el asterisco. Y ahora, por eso era que yo había escrito ese asterisco y ese phi, porque si no, imagínate, hubiera tenido en esta ecuación de aquí arriba hubiera quedado la escoba. Y en esta ecuación de aquí abajo también hubiera quedado la escoba, porque hubiese tenido que reemplazar eso en cada uno de los phi y esto de acá en cada uno de los asteriscos. Entonces me queda esa tremenda expresión de la cual yo puedo sacar algunos términos. Por ejemplo, este y este se pueden ir, este y este se pueden ir. Entonces simplemente me va a quedar eso de ahí por esto, eso de ahí por esto. Y como lo resolví, me quedó la siguiente expresión. ¿Sí? Simplemente multipliqué esto aquí adentro y como el primer término tiene un R cubo, se va el R cubo, el segundo término no tiene R, entonces el R cubo se queda. Me queda P sub A por A cubo menos P sub B, B cubo, partido por B cubo menos A cubo, menos P sub A menos P sub B por A cubo B cubo, partido por B cubo menos A cubo por R al cubo. Y esto nos va a determinar el campo de, ¿cómo se llama esto? De tensiones en el radio. Ahora tenemos que encontrar para el sigma phi. Sigma phi y el sigma teta es lo mismo. Acuérdate que el material es isotrópico. Entonces, volvemos a reemplazar en la ecuación que ya conocemos. Y seguimos utilizando el phi y el asterisco como lo habíamos definido antes. Reemplazamos. Nos queda de nuevo una expresión más o menos cotota, pero se pueden simplificar varios términos. Ese de ahí con ese de ahí con ese de ahí. Ese de ahí con ese de ahí con este de acá. Y
nos queda finalmente que el sigma phi sub phi, o sea, sub phi phi, es igual a 2 veces P sub A por A cubo menos P sub B por B cubo, partido por B cubo menos A cubo, más P sub A menos P sub B, A cubo B cubo, partido por B cubo menos A cubo, por R al cubo. Y con eso ya encontré todas las incógnitas o todo lo que me estaban pidiendo. Las deformaciones, el campo de deformaciones, el campo de tensiones y el campo de desplazamiento. Entonces, finalmente, lo único que yo tengo que hacer es utilizar las ecuaciones que conozco que describen el campo de tensión, de deformación y el campo de posición para el objeto geométrico que yo estoy ocupando, y luego utilizar las condiciones de borde y aplicar las integrales y resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando yo aplico integral, me van a aparecer constantes que voy a tener que resolver con las condiciones de borde. Y esas condiciones de borde, una vez que que las haya ocupado y haya resuelto las constantes, puedo reemplazar en las ecuaciones originales y resolver el problema. Ahora ya sé que una esfera hueca, sometida a una presión exterior e interior, o cualquiera de las dos puede ser cero, va a tener este esfuerzo en el ángulo φ, en el giro de la esfera. ¿Alguna duda al respecto? ¿O te quedó claro? No sé, en la parte del phi el asterisco, ¿Esto? esa ecuación que tú defines, eh, Esto que está aquí. sí, ¿hay alguna forma como de llegar a eso? O sea, No, yo lo definí ya, porque después de mucho ensayo y error, ¿dónde está el sigma? En alguna parte está el sigma RR. Sigma RR, aquí está. Después de mucho ensayo y error, yo sabía que iba a llegar a algo así. Entonces necesitaba algo para definir el asterisco y el phi, porque reemplazar todo eso aquí iba a ser muy complicado. O sea, bueno, el A y el B. Entonces yo sabía que eliminando eso, o sea, colocando algunos parámetros no en, ¿cómo se llama esto? No tal cual, me iba a ser más fácil resolver el problema, pero fue después de harto rato. Esta es una versión de mi tarea muy posterior a la versión original. ya, perfecto. Sí, solo en esa parte como que me perdí un poco, pero dale, te entiendo, te entiendo. A ver dónde está eso de los asteriscos. Aquí está. Claro. Entonces, fue, fue solamente práctica. Al Dale, igual, al igual que resolver todo lo demás. Si de repente no te da, factorizaste mal un término y con eso no pudiste llegar exactamente a la expresión que tenías que llegar, o no se te eliminaron otros. Así que es probar nomás. ujú. Ya. Veamos el segundo ejemplo que tengo, que es una esfera gravitatoria. Entonces nos piden exactamente lo mismo que antes, encontrar los campos de desplazamiento, deformación y esfuerzo, pero esta vez considerando una fuerza B que actúa sobre cada unidad de masa del cuerpo. Esto es una fuerza de cuerpo. La esfera tiene temperatura uniforme y la superficie en el radio igual a no tiene tracciones. Es decir, no hay fuerzas aplicadas en el centro, o sea, perdón, en la superficie de la esfera. Y la fuerza B tiene esa forma. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Tenemos que partir de las ecuaciones de desplazamiento, hacer la derivada de la ecuación de desplazamiento, integrarla y resolver para las condiciones de borde. Entonces, como ya sabemos que la temperatura es igual a 0, la expresión va a quedar determinada por lo mismo que teníamos antes, es igual a 0 más la densidad por la fuerza de cuerpo. ¿Sí? Entonces, nosotros integramos esa ecuación, como ya te dije, lo que venimos haciendo siempre, y nos va a quedar la siguiente expresión. Y nos vuelve a aparecer el A',
Acuérdate que la prima lo definí como A' solamente por el hecho de que después me va a aparecer una constante. Entonces yo no puedo decir que la constante A es igual a la constante A dividido en 3. Tengo que cambiarle el nombre. Entonces vuelvo a integrar esa ecuación, despejando el d de r cuadrado por u, y me queda la siguiente expresión. Me va a quedar r cuadrado por u, por toda esta cuestión que está acá, que es lo que tiene relación con la fuerza B, más exactamente lo mismo que teníamos antes cuando hicimos la esfera sin fuerza. Entonces divido por 1 partido por r cuadrado, y me queda que el u va a ser igual a 1 más nu por 1 menos 2 nu, rho sub 0, que es la densidad, por g por r al cubo, partido por 10a por e por 1 menos nu, más a por r más b partido por r cuadrado. Esto de aquí es exactamente igual a lo que habíamos visto antes. Esto de aquí es exactamente igual a lo que habíamos visto antes. Lo único que cambió fue, se agregó este término. Entonces tengo el u y el du. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar a y b en términos del uno y el otro. O puedo resolver para las condiciones de borde. Entonces resuelvo. ¿Qué hice aquí? Claro, resolví para el sigma RR. Y me queda esta tremenda expresión. La voy a arreglar un poquito. Pero nuevamente, lo único que yo estoy agregando es este término y este término. Lo otro sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces sigo resolviendo y me queda que sigma RR es esta expresión que está acá, pero que depende de A y depende de B. Entonces, nuevamente tengo aquí un término extra. ¿Y qué hago ahora? Tengo que resolver A y B. Pero lo que voy a hacer primero es aplicar condiciones de borde. Yo sé que el sigma RR no puede ser infinito en R igual a 0. Es decir, no puede haber una tensión infinita en el centro de la esfera. ¿Por qué? Porque si no, este problema no tiene sentido físico. Entonces sabemos que B tiene que ser igual a 0. Y además sabemos que sigma RR es igual a 0 en el radio, en la superficie. Entonces, nos quedamos con la siguiente expresión si despejamos. Cuando R vale A, despejamos eso, tiene que ser igual a 0. Entonces lo que tengo que hacer ahora es encontrar a A. Fue más fácil encontrar a B esta vez. Entonces simplemente despejo A mayúscula, no A minúscula, y me queda que A es igual a menos rho sub 0 por G por A por 3 menos nu, 1 menos 2 nu, 10E, 1 menos nu. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo mismo que hicimos antes, reemplazar en la ecuación original, en U, y me va a quedar que U va a ser igual a 1 más nu, 1 menos 2 nu, rho sub 0, G por R al cubo, E menos 1 menos nu, E por 1 menos nu, 10A. Este término va a quedar igual, porque no tiene dependencia de A. Y el segundo término cambia porque estamos reemplazando por A. ¿Y A cuánto vale? Esto que está aquí. Lo único que voy a tener que hacer es multiplicarlo por R. Y ahí queda multiplicado por R. Y si yo derivo esta ecuación o reemplazo en la ecuación de la derivada, me queda, bueno, aquí lo factoricé y lo dejé expresado en términos de la dirección del radio. Entonces lo que tengo que hacer ahora es en la derivada, reemplazo en la derivada y me queda exactamente esta ecuación, y reemplazo en el epsilon phi, que es u partido por r. Simplemente tengo que dividir por r aquí, me va a quedar lo mismo, pero sin ese r, y ahí no está el r. Entonces tengo el campo de desplazamiento, tengo los campos de deformaciones, me faltarían ahora los campos de tensiones, si no me equivoco. Claro está, las tensiones.
Ahora, como tengo una expresión más pequeña, no es necesario que me invente ese asterisco y ese phi. Así que reemplazo de manera directa. Me queda la siguiente expresión. Hago un poquito de álgebra. Nuevamente, el álgebra trabaja mucho aquí. S con S se va, S con S se va. Entonces, eso de ahí me queda menos. Esto de aquí queda igual. El E con el E se van. Y me queda 3 menos nu. Rho sub 0, G por A, partido por 10, 1 menos nu. Y aquí lo único que me va a faltar es multiplicar acá abajo por A, y esto va a quedar 1 cuadrado, y voy a poder tener denominador común. Ah, no, hice otra factorización ahí. A ver, tengo término común aquí y aquí, y esto con esto, entonces factoricé por eso, claro. Y el otro sería R cuadrado menos A cuadrado. Y lo de abajo me queda igual. Aquí parece que me está faltando algo. 10A. Claro, aquí está faltando un... Ah, no, pues claro, para poder tener ese A cuadrado necesito multiplicar por A y ahí me queda el denominador común bien. Entonces con eso ya tengo el campo de tensión en el radio. Y ahora si hacemos el sigma phi phi, reemplazando la componente A, la condición A, mejor dicho, la constante A, nos queda esa tremenda expresión. Tratamos de resolver un poco más y nos queda más grande la expresión. Y bueno, aquí lo hice en un paso muy rápido. Yo puedo reducir esa expresión a lo siguiente. Este factor común multiplicado por r cuadrado 3 nu más 1 más a cuadrado nu menos 3. Y eso es como así hacemos para encontrar los campos de tensión, deformación y posición. ¿Te quedó más o menos claro? Es bastante sencillo una vez que lo entiendes el paso a paso, pero es bastante complicado hacer el álgebra que involucra llegar hasta este punto. Sí, en esta no tenía. O sea, la última parte no, al final. eh, De aquí al siguiente paso. claro, de ahí fue. ¿Cómo se llama esto? Eh, algunos pasos de factorización, no. Claro, Y porque de hecho eliminar. aquí tienes 10EA, 10EA y 10EA, así que puedes sumar nomás. Te queda Mm. todo factorizado por el 10EA. Entonces, 1 menos 2 nu, 1 menos 2 nu, 1 menos 2 nu, este con este, se van con ese. Me quedaría el 1 menos nu afuera, 1 más nu abajo. Esto con esto sería suma por su diferencia. Ah, claro, este de aquí también se tiene que ir. Pero eso, claro, son factorizaciones, ¿no? Entonces, hacer phi y asterisco es más útil cuando tengo ecuaciones grandes, ¿no? Claro, cuando tienes las dos condiciones, o sea, las dos, ¿cómo se llama esto? Constantes, A y B, ahí te conviene. Pero en realidad tú puedes hacerlo como tú quieras. O sea, si tú quieres escribir toda la cuestión, es cosa tuya. Mm, Yo solamente la escribí un par de veces y me di cuenta de que, este término es igual a este otro, entonces mejor lo reemplazo por eso y me es más fácil para escribirlo, pero no es necesario que te inventes eso. ok, súper. Así que eso, pues voy a dejar de